Buenas tardes, chicos y chicas. Arrancamos el curso de entrenamiento funcional, módulo 2. Vamos a seguir con el resumen del aparato locomotor y el análisis de movimientos, un poco de biomecánica aplicada al deporte y su introducción, y patrones básicos de movimiento con sus variantes. Referente a la anatomía aplicada al deporte, podemos resumir que el aparato locomotor consiste en la unión de... esperen que voy a en la unión de varios conjuntos diferentes que son el sistema osteoarticular, compuesto por huesos, articulaciones y ligamentos, y el sistema muscular, que está compuesto por músculos y tendones. Entre ambos, entonces, brindan soporte al cuerpo, lo mantienen en su forma y le permiten realizar movimientos coordinados gracias a la coordinación que ejerce el sistema nervioso central, compuesto por los nervios, la columna y el cerebro. Se durmieron sus compañeros. Esto es un resumen de lo que vimos en la clase anterior, chicos, para volver a recordarles. Y tema de examen, por supuesto. Próxima clase, nos toca clase presencial. Eh, hoy es nuestra segunda clase virtual, teórica. Próxima clase ya tenemos trabajito del módulo, tenemos que entregar una tarea. Mismo lugar, mismo horario, vayan ya almorzados, sin exagerar. Y siguiente clase, o sea, el 20 y algo, les voy a decir exactamente qué fecha. A ver. Próximo sábado es el 15, nos toca clase presencial, y el 22 sería nuestro examen de cierre de módulo, ¿ok? Bueno, esto va como tema de examen, chicos, así que ya aviso, ¿sí? Huesos, órgano firme, duro y resistente que forma parte del esqueleto de los vertebrados, compuesto por tejidos duros y blandos, tejido óseo compuesto en un 25% de agua, 25% de proteína y 50 de sales minerales, tales como el calcio en su proporción mayoritaria. Articulaciones son la unión entre dos huesos, las hay de tres tipos, que eso ya vimos en la clase anterior, móviles, semimóviles y fijas. Los ligamentos son bandas de tejido muy resistente y elástico que unen los huesos a las articulaciones. Permite el movimiento, también evita mover de forma excesiva el hueso o los huesos. Cartílago, tejido cartilaginoso es un tipo de tejido también conectivo, especializado, elástico. Se encuentra revistiendo articulaciones en las uniones entre las costillas y el esternón, como refuerzo en la tráquea y bronquios, en el oído externo y en el tabique nasal. Tendones es una banda de tejido muy resistente que se encuentra en los extremos de un músculo y sirve justamente para unirlo al hueso. Los tendones entonces son los que transmiten la fuerza desarrollada por el músculo al hueso para producir el movimiento. ¿Qué pasó con sus compañeros? Tenemos nuestra imagen de las diferentes partes del sistema locomotor, los músculos y los tendones, el sistema óseo y el sistema muscular, músculo esquelético. Vamos a analizar y vamos a hacer la corrección de una de las posturas, que son las principales y de las posturas básicas que tenemos que enseñar. Aquí pueden observar de forma muy chiquitita que están enmarcados todas las zonas musculares que se activan en una sentadilla con barra, ¿sí? Y al otro lado tienen, en la otra imagen, tienen una sentadilla con mancuernas. Ustedes, me imagino que ya están entrenando, que manejan ya una parte básica de esto. Al formarse como entrenadores, ustedes tienen que tener eh, tomar en cuenta, perdón, aspectos básicos
para la enseñanza y para la corrección de las posturas. Entonces, esta es una de los ejercicios esenciales y básicos que tenemos que demostrar, enseñar, corregir, ¿sí? Y pulir, por supuesto. Entonces, quiero escuchar en este punto qué son los aspectos o cuáles serían los aspectos que más se tienen en cuenta en el momento de la realización de cualquier tipo de sentadilla. Una sentadilla media, no estamos hablando de una sentadilla profunda. Escucho, ustedes como alumnos y ustedes como futuros entrenadores. Sin miedo. Hay profe, por ejemplo, a veces que cuando hacen las sentadillas tampoco parece que bajan más la espalda que la parte de las piernas y se nota que hacen demasiado mal y Muy, que muy también se nota importante. que hacen por hacer nomás la sentadilla y no les cuesta, ponerle que no están acostumbrados a bajar las piernas y a doblar las rodillas. Y Ujú. la espalda prácticamente se baja, se baja la espalda, Al tipo, frente. sí, Ajá. Se muy mal queda sobrecarga la más la espalda. espalda. En ese caso, Sí, ¿vos ¿qué opción, cómo enseñarías vos, Mauricio, en ese caso, eh, la sentadilla? ¿Qué otra alternativa si ves que tu alumno no puede con una barra o le pusiste mancuernas para trabajar y no puede con la mancuerna? ¿Qué otras opciones vos darías como profe para acostumbrarle a la sentadilla y para que sepa que la sentadilla no trabaja netamente en la espalda, sino que es una flexión y extensión de la pierna? no sé si estocada puede entrar en el tema para que pueda practicar el hecho de poder agacharse o el hecho de hacer Flexión de sola. la rodilla. Para la flexión de Sí, la rodilla sí, pero si inclina la espalda en la sentadilla estática, en la estocada, no sé, es un poco complejo. Pero para la flexión de la rodilla sí, para acostumbrarle a la flexión y a la extensión sí se puede. Y acuérdense que la sentadilla es la madre de todos los otros ejercicios, ¿sí? Entonces tengo que enseñar bien esta postura, corregir bien. Es cierto, hay gente que tiene una mayor, depende mucho la flexión muchas veces o el control de llevar la espalda, de mover la espalda. Fíjense que ahí no es que está la espalda recta, porque no somos una cosa así que está en ángulo perfecto, ¿verdad? Habemos personas con desviaciones de columna, un hombro más bajo que el otro, una cadera más arriba que el otro, la rodilla, lesiones, que esto. Y la elasticidad en la zona justamente, o la flexibilidad en la zona de la cadera, implica muchísimo. También acuérdense que hay gente que tiene los miembros, ¿sí? O sea, en la parte del fémur, ¿sí? Más largo, más corto, ¿sí? La proporción de la distribución, tanto ósea como articular, ¿sí? Eso también tiene mucho que ver. Ahora, el hecho de poder contrarrestar, controlar y equilibrar una buena sentadilla y saber, por eso hay que ser conscientes y ustedes como entrenadores tienen que saber qué músculos y tienen que enseñarle a sus alumnos y clientes de qué músculo es lo que se debe de activar y enfocar correctamente. Van a haber muchas personas que se van, y es cierto, sobrecargan más la espalda y se van al frente, como que se dejan caer. De hecho, despegan el talón del suelo, cosa que está mal, ¿verdad? Después van a ver las otras personas que llevan la rodilla muy por delante de la punta de los pies, ¿sí? Entonces, tratar de mantener un poco esa postura y enseñarles, primeramente, ustedes tienen que utilizar un banco o una silla, ¿sí? Porque la sentadilla es de sentarse y pararse, ¿sí? Es funcional a eso. Entonces, tratar de enseñarle desde esa posición, desde esta segunda posición o postura que estamos viendo, que es con las mancuernas al frente, ¿sí? Con elevación de brazo, que esa ya es una rutina combinada de sentadilla, enseñarle sin peso, ¿sí? La separación de los pies, dónde hay que pensar, dónde hay que apretar, cómo concentrar la respiración y ayudarle a que se levante y se siente justamente de la manera correcta, ¿sí? Entonces siempre yo les digo,
¿Cómo te sentás vos? Y hay veces que la gente como que ahí recién se da cuenta de cuál es realmente el movimiento, ¿sí? Y ahí van a ver el primer error y la primera prueba de diagnóstico que van a tener es de sentate y parate. ¿Cómo vos te solés sentar y parar de una silla? Y ahí van a ver hacia dónde va la debilidad muscular que tienen o el desequilibrio que tienen. Entonces, tomar en cuenta siempre la referencia de la separación de los pies, el apoyo completo de la planta del pie, el empuje debe ser desde el talón, la fuerza sale desde la planta del pie, especialmente talón y va la cadena, ¿sí? Entonces va rodilla, cadera, ¿sí? Pero la fuerza y la concentración para la estabilidad, acuérdense que depende mucho de la zona media del cuerpo, ¿sí? La mirada tiene que ir dirigida al frente y abajo, frente arriba y muy abajo, si atiendan con el cuello. Si tengo un elemento como la barra, debe ir sobre los hombros, el codo debe estar dirigido en dirección ni por delante de la barra ni por detrás de la barra. Bueno, esos son puntos y la rodilla no debe de sobrepasar la punta de los pies. Cuando yo hago la sentadilla, yo tengo que seguir viendo la punta de mis pies. Eso por un lado. Tensar el abdomen, sacar un poco la zona del glúteo sin exagerar, ¿sí? Cuando subimos no se hace ese gusanito, ese balanceo. ¿Estamos? Entonces, son varios aspectos que hay que tomar en cuenta, que los pies tienen que estar paralelos también al suelo, entre otros aspectos. eh, Ser o concienciar a las personas de qué zona es la que se está trabajando, preguntarle qué zona y de ahí vemos las opciones de los ejercicios. Ahora, es cierto, mucha gente solamente inclina la espalda, ahí pareciera que está haciendo el famoso reverencia o buenos días, ese es otro ejercicio, entonces si le flexionamos la rodilla, nos sentamos, pero hasta un punto en donde ellos controlen el movimiento. ¿Estamos? Ahí tienen entonces los principales músculos que trabajan son el cuádriceps y la zona del glúteo mayor y glúteo medio, ¿sí? La zona media como estabilizadora. Tenemos entonces en la zona del cuádriceps el vasto lateral, el recto femoral, el vasto intermedio y el vasto medio o externo también, ¿sí? Acá entonces podemos ver más de cerca cómo sería la postura correcta, la espalda recta, los glúteos un poco hacia atrás sin exagerar mucho, bien apoyada la planta de los pies, la separación de las rodillas debe ser al ancho de las caderas o tomamos de referencia también el ancho de los hombros, pies paralelos, abdomen contraído y la mirada, como les digo, al frente y un poco abajo. ¿Estamos? Sin mucha inclinación. Y hay que tensar prácticamente todo el cuerpo, no es solamente la zona de. Acá va nuestro segundo ejercicio, ¿sí? Donde trabaja el pectoral menor, mayor, tríceps, deltoides, eh, como músculos principales, ¿sí? Pero se sabe que en este ejercicio se activan varios. Entonces, prácticamente completo, cuerpo completo. Y ahí pueden observar en la otra imagen que tienen también activado el glúteo, el tríceps, el cuádriceps y la zona abdominal, por supuesto, ¿sí? Estos ejercicios son las flexiones de brazos que ya vimos también cuáles pueden ser sus posibles variantes y de qué forma. Estos son los ejercicios del ABC que debemos de tomar como pruebas de referencia para ver qué tanto control corporal o del peso que tienen o qué tanta fuerza tienen en ciertas partes del cuerpo. Ahí tienen como unas pruebas de diagnóstico, ¿sí? Que en la sentadilla es una prueba para ver si controla la postura, si domina el movimiento. Las flexiones de brazos no son sencillos, hay gente que tiene muy buen control y hay otras personas que les cuesta más lo de brazo o les cuesta más lo de pierna. Entonces, estos son ejercicios esenciales que debemos de incorporar a nuestra rutina y cuando estamos arrancando con algún grupo nuevo o con algunas personas, entonces estos son ejercicios que yo debo de incorporar con sus respectivos variantes. Evidentemente no les vamos a poner de entrada unas flexiones de brazo completo, sino si yo veo que le sale fácil y adquirió fácil la posición o corrigió fácil la postura, entonces voy a complicarle un poquito más. Acuérdense que vamos de lo simple a lo complejo, ¿sí? Esto sería entonces como una lista de verificación de la alineación para una correcta ejecución de la flexión de brazos. La cabeza es neutral, ¿sí? Fíjense cómo está la posición de la cabeza y van uniendo los puntos en la imagen uno, ¿sí? ¿Cómo sería la posición correcta? Eso ya sería el descenso completo, ¿sí?
La cabeza es neutral, en línea con la columna vertebral. El hombro está retraído y bajo, medianamente, perdón, un poco, ¿verdad? O sea, tiene que estar concentrado. No puedo dejar el brazo así porque si no se forma esa joroba, así, sin exagerar mucho. Entonces, también rotado hacia la columna vertebral, o sea, un poco para atrás. Tengo que acomodar, ¿sí? Los flexores de la cadera y el núcleo están activados, que son la zona media del cuerpo, ¿sí? También la zona del glúteo tiene que estar activo, pero no comprimir tanto porque hay gente que sí tensa mucho, mucho la zona del glúteo y se olvida de tensar la zona del abdomen, ¿sí? Cuatro sería la cadera o cadera baja, cuádriceps y extensores de la cadera. También los glúteos, pero en ese punto los glúteos aflojan un poco más y nos centramos un poco más en la parte baja o en la parte de los abdominales y en la parte del cuádriceps, ¿sí? Los pies son perpendiculares al suelo como resultado de permanecer con los pulgares en alto. Esto permite que ocurra el óptimo movimiento rotativo del cuerpo. Esa sería la ejecución correcta y perfecta, ¿verdad? Pero sabemos que no sale así, ese control a veces controlamos, hay mucha gente que tensa el abdomen, pero se olvida que tiene que tensar el cuádriceps del glúteo completo. Entonces uno ve que hace como medio destartalado. O se concentra en los brazos y se olvida de la cadera, el abdomen, todo el resto. Entonces, de ahí las alternativas para enseñar también esta posición y que tienen también varias adaptaciones. Y mi ejercicio predilecto, ahí tienen el serrato anterior, el oblicuo interno, el oblicuo externo, el glúteo mayor, el bíceps femoral, glúteo mediano, recto, recto abdominal y recto femoral, ¿sí? Este ya habíamos visto también que su posición puede variar, este tiene varias alternativas, pero la posición ideal y la menos nociva, la menos invasiva o dañina para algunas personas, eh, es adaptable a todo tipo de personas, tiene esa facilidad y trabaja varias zonas, como pueden ver, es un ejercicio súper completo y estas son las planchas bajas, ¿sí? Después tenemos las planchas altas y las variantes de la plancha, como están observando se trabaja prácticamente todo. No olvidar el detalle de que el hombro y el codo tienen que estar en una línea recta para mayor estabilización. Por ejemplo, fíjense que hay un agarre cerrado, o sea, un puño cerrado o en esta posición da un poco más o se concentra un poco más también la fuerza en los brazos, en el hombro, en la espalda tensamos mejor la zona abdominal. Cuanto más separados los pies, evidentemente hay mayor estabilidad, mayor equilibrio. Y cuanto más cerrado, por supuesto, se va enfocando más el trabajo en la zona media del cuerpo. Al principio es normal que sienta la pantorrilla, el hombro, el codo, el antebrazo, todo, el chinchulín, todo van a sentir, pero ya después el ejercicio se va concentrando y uno se va volviendo consciente también de que la zona que uno debe activar principalmente y donde uno se tiene que concentrar, por eso es tan importante la conexión, ¿sí? Saber dónde, qué zona estoy trabajando y saber cómo tensar esa zona. Entonces, de ahí viene, acuérdense que de acá sale todo lo que va en proceso y en acción, ¿sí? Entonces, este es mi centro de comando. Entonces, si yo digo, voy a concentrarme más en la pantorrilla, evidentemente voy a terminar con más dolor de pantorrilla que otra zona, o más dolor de hombro, ¿sí? Entonces, tratar de centrar el trabajo y concienciar también a las personas de que a nuestros alumnos de la zona que se está trabajando y de cómo tiene que sentir el trabajo y que en principio se siente el cuerpo completo, pero que después van a ir sintiendo ya en las últimas fases del tiempo, se va centrando todo en la zona media del cuerpo. Estos son los errores más comunes. Entonces, fíjense que hay gente que, de hecho, adelanta mucho el codo, por ejemplo, ahí repercute directamente sobre el hombro y levanta mucho la cadera, ¿sí? Está el otro que baja demasiado la cola, ¿sí? Y ahí repercute en la zona baja de la espalda. Entonces, la posición ideal o idónea sería justamente una buena separación de los pies,
Buen apoyo del antebrazo en línea con el hombro. eh, Cerrar. eh, a ver un poco. Un ratito, chicos. Un ratito, chicos, porque me están escribiendo desde coordinación. Bien, Paez. Almada Dionisio Villamayor. Un ratito, por favor. Así. Bueno, continuamos, porque si no. Eh, y como están viendo ustedes también el tema de las variantes va a depender mucho ya de la condición física y de la capacidad y lo que le quieran ir complejizando ustedes o quieren ir agregando más. Acuérdense de empezar con lo básico, enseñar, enfocar la musculatura principal, la zona principal que debe de trabajar. Y por supuesto después ir agregando ciertos detalles ya con combinaciones de otros en la misma posición, pero otras combinaciones un poco de los pies, un poco de la cadera, un poco de los brazos, como vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Entonces, esas son para mí las tres posturas esenciales que debemos de pulir, eh, pulir y, por supuesto, enseñar bien, chicos. Hacer una buena demostración, una buena ejecución. Eh... Ay, serio, Shiyukata. Tengo un compañero nuevo que se inscribió recién y me están pasando el dato. Bueno, y eso, chicos. Entonces, sentadillas, flexiones de brazo y planchas. Eso deben ser nuestros ejercicios de ABC de prueba para nuestros alumnos. Incorporen esos ejercicios y van a ver en dónde está la debilidad muscular y qué es lo que no asimilan bien. Y son tres pruebas muy, muy claras para justamente determinar qué tipo de ejercicio sería mejor para trabajar dentro de un circuito de funcional, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de los patrones básicos de movimientos. Esto entra dentro de lo que es biomecánica. eh, el entrenamiento se realiza por movimientos y no por músculo aislado, ¿sí? Primero toca moverse bien para luego moverse frecuentemente. ¿Qué son los patrones básicos de movimiento? ¿Para qué me puede servir saber esto, tener conocimiento sobre esto? ¿Y cómo puedo utilizarlos en el momento de entrenar, ya sea en la casa de forma particular, al aire libre, en un gimnasio, para asesorar a otras personas o para autoasesorarme, ¿sí? Cuando escuchen patrones de movimiento, esta es la clasificación. Van a encontrar para la zona media del cuerpo, ¿sí? Para la zona del core, van a encontrar los movimientos que son de rotación, de antirrotación, de antiextensión y antiflexión. ¿Qué significan los movimientos que son antimovimientos?
Estos son los ejercicios, son aquellos ejercicios en los que la columna se mantiene en posición neutra, mientras que la fuerza externa trata de desestabilizar, ¿sí? Entonces ahí tienen. Todos estos que son, que cuando vean ustedes los antimovimientos, acuérdense que la columna tiene que estar en posición neutra, ¿sí? Que todos los movimientos que se ejecuten, ¿sí? Son con peso externo, van a tratar de desestabilizar, entonces ahí tiene que haber una buena tensión muscular. Entonces, en rotación, por ejemplo, tienen que esos son movimientos de rotación, son los ejercicios como los abdominales en twist, ¿sí? Giro lateral con pelota medicinal, pero parada. Después tienen el antirrotación, acá ya fíjense la posición que debe de adoptar justamente el tronco o la columna vertebral, ¿sí? Fíjense que ahí tienen un poco de lo que es polea, tienen lo que es remo, perdón, serrucho, tienen al costado también jalón, sí que se hace en polea y rotación también, una pequeña rotación de lo que es el tronco en posición de cuclillas o de rodillas, ¿sí? Después tienen el antiextensión. Dentro del antiextensión, por supuesto, entran las planchas. Ahora entró. Buenas tardes, Dionisio. Bienvenido. Te voy a agregar después al grupal, ¿sí? Tengo un compañero nuevo. Para Dionisio que está ingresando recién, cualquier duda después puedes preguntar en el grupal nomás. En un rato te voy a agregar, ¿sí? Las clases quedan grabadas, vas a tener tu sesión. Esta es nuestra segunda clase del módulo 2. El próximo sábado nos vemos en el gimnasio, en el mismo horario. Vamos a tratar de empezar. Si pueden estar para la 1, excelente. Y tenemos 2 horitas de clase práctica presencial, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Después, igual cualquier cosa, consultame nomás en, en el grupal sin ningún inconveniente. Bueno, seguimos entonces con los movimientos. Tienen entonces en lo que es antiflexión, fíjense, tienen lo que es el trabajo con, sería remo, ¿sí? Con barra. Y después tienen en TRX, también tienen jalón o sería tracción, ¿sí? En esa posición, el TRX es el entrenamiento en suspensión que también vamos a llegar a usar para acoplar algunos de otros ejercicios, muy fácil de utilizar y ayuda mucho también, no ocupa espacio y es un elemento, un implemento necesario en nuestro maletín de elementos de trabajo, ¿sí? Después tenemos los patrones de movimiento con dominancia en rodilla, ¿sí? Rodilla y cadera. Tienen el de rodilla, entonces entran las sentadillas, la famosa estocada búlgara, que sería con un apoyo del pie en el banco, como ven ahí en la imagen, y la sentadilla pistol, que es sobre un apoyo, y es la flexión y extensión, como están viendo ahí en la tercera imagen. Tenemos dominancia de cadera, acá entra el empuje de cadera o lo que es la elevación pélvica o el hip thrust. Tienen también lo que es peso muerto convencional y tienen, por supuesto, lo que es parecido a la reverencia, pero esa es una sentadilla con empuje frontal, la tercera imagen, ¿sí? En dominancia de cadera. Eh, Después tienen jalón vertical y jalón horizontal, ¿sí? Acá entra entonces las dominadas y las tracciones. Se llama, se le coloca justamente el jalón vertical o jalón horizontal, ¿sí? Por la posición del movimiento. Fíjense que uno va en una postura, justamente en uno tengo que levantar el peso del cuerpo, en el otro, y por supuesto luchando contra la gravedad, ¿verdad? Entonces ahí es el doble. En uno es posición totalmente vertical y en el otro es posición horizontal. Eso es por la posición del cuerpo y en el momento de ejecutar el movimiento. Por eso se llama así. Después tienen el empuje vertical, que sería press de hombro, pero unilateral, ¿sí? Eso puede ser combinado también con una sentadilla. Y tienen, por supuesto, en banco plano el empuje horizontal, que sería
press de pecho con barra. ¿Estamos? Ahí abajo tienen las herramientas más comunes para entrenar. Recordar que el funcional simplemente se refiere a la practicidad y a la utilidad de algo, ¿sí? La funcionalidad. En el diseño de los programas de entrenamiento es esencial que los ejercicios que seleccionen en base a su funcionalidad para la persona, el atleta o el individuo, no en lo llamativo o en lo difícil o en lo complicado que sean los ejercicios, ¿sí? Por eso les digo, ustedes tienen que conocer a sus alumnos, tienen que saber qué tipo de actividades regularmente realizan, dónde están sus complicaciones, por qué se está acercando a ser funcional, si es la primera vez que está en movimiento, ¿sí? Si es una persona sedentaria, si es una persona activa, si es una persona que quiere reforzar o mejorar ciertas capacidades o si es una persona que está empezando desde cero. Entonces, es súper importante saber a qué se dedica esa persona, si pasa muchas horas sentada, si la persona carga muchas cosas pesadas. Entonces, enfocar los ejercicios acorde a la funcionalidad y a la facilidad que le puede dar a esas personas a través de un buen fortalecimiento de manera general y óptima para todo el cuerpo. ¿Estamos? Después de esto pasamos al entrenamiento tradicional por grupos musculares, ¿sí? Anteriormente los entrenadores, que a todos nos pasa o nos pasaba, basaban sus entrenamientos según la musculatura de manera aislada. Famoso, uno llega a un gimnasio y eso pasa en todos los entrenamientos. Se entrenaba el músculo que tocaba ese día. Todo el mundo hace lunes, todo el día piernas, martes todo el mundo hace brazos. Bueno, entonces famoso es el típico comentario que uno llega al gimnasio y le dice, hola fulano, ¿qué era que te tocaba entrenar hoy? ¿O qué entrenaste ayer? Sí, nosotros por suerte, gracias a lo que es nuestro circuito, justamente multiarticular, que nosotros abarcamos ya no solo una parte, y no trabajamos de forma aislada, trabajamos de forma ya completa y compacta, o sea, entonces, actualmente entrenar por grupos musculares, ya sea en el gimnasio o en casa, de la siguiente manera. O sea, acá hay opciones de lo que ustedes, la musculatura que ustedes pueden llegar a combinar. Por ejemplo, si quieren enfocar más o tienen una persona que necesite mejorar, o sea, fuerza en tren superior, ¿sí? O tren inferior, entonces ustedes si trabajan de manera personalizada, ¿sí? Porque cuando trabajamos en grupo, el trabajo, acuérdense que tiene que ser lo que más abarque para, y la facilidad y las opciones según la condición de cada cliente. Ahí tienen que tener más perspectiva, ¿verdad? Pero en el caso de que les toque trabajar con una persona que quiera mejorar específicamente ciertas zonas, entonces esta es una forma de distribuir o de enfocar también el trabajo sin dejar de lado, vamos a enfocarnos más a esta zona, pero no vamos a dejar de lado, por ejemplo, lo que es la resistencia, la coordinación, el equilibrio, o sea, vamos a incorporar todo junto, ¿sí? Siempre tengo que tener algún que otro ejercicio de plus ahí, ¿sí? Lunes puedo trabajar pectorales y dorsales. Son dos músculos grandes. Regularmente eso no se recomienda en lo que es el trabajo de musculación, por ejemplo, pero acá no es que solamente voy a trabajar pectoral y dorsal. Voy a enfocar más los ejercicios en pectorales y en dorsales. Voy a hacer tres de pectoral y voy a seleccionar tres para dorsales. Pero en el intermedio de esas rutinas o de esos ejercicios, voy a tener a lo mejor plancha, voy a tener a lo mejor sentadilla con salto, voy a tener a lo mejor desplazamiento en escaleritas y demás. O sea, es un mix al final lo que hacemos, pero más enfocado en ciertas zonas musculares si la persona necesita ese tipo de orientación, ¿sí? Miércoles puede ser más enfocado en piernas y hombros y viernes, esto es para una persona que va 3 veces a la semana, ¿sí? Y viernes puede ser brazo y abdomen, por ejemplo. Y cuando decimos brazo y abdomen, saben ya que entra la zona lumbar y la zona abdominal. Y si decimos brazo, tiene que entrar antebrazo, bíceps, tríceps completito. También se puede organizar lunes solamente enfocarse más a pectorales, martes a piernas, miércoles a dorsales y jueves hombros y viernes piernas y brazos, ¿sí? La gracia de toda profesión es ir siempre actualizándose, estudiar, probar y ver qué es lo que funciona mejor y se adecua mejor al grupo que a ustedes les toque o a la persona con la que les toque trabajar, ¿sí? Ustedes ya eso van a ir con el tiempo, ustedes puliéndose
evidentemente siempre va a ser de acuerdo a la condición, ¿sí? A la condición no solo física de la persona, sino a la condición del lugar y de los elementos que ustedes tengan para trabajar también, de las facilidades, ¿ok? ¿Qué son los patrones básicos de movimiento? Es una forma de clasificar los movimientos para ir seleccionando los que ya uno crea conveniente utilizar para poder armar la propia, una rutina personal, por ejemplo, o variar también dependiendo de la persona o la necesidad que tengan. Si ya ustedes trabajan con grupos, evidentemente nos ayuda mucho conocer estos tipos de movimiento o este tipo de enfoque para poder ir variando según una evaluación previa. Nuestra evaluación previa, ustedes tienen que adherirle estos tres ejercicios que les venía diciendo. Hagan una pruebita de flexiones de brazo, una pruebita de sentadilla libre y una pruebita de planchas para que vean dónde y qué es lo que aguanta más ese grupo de gente, ¿sí? Entonces, si vamos a definir qué son los patrones de movimiento, como una primera definición, tenemos que es una secuencia particular de movimientos musculares dirigidos a lograr un propósito externo. Como segunda definición, tenemos que es el resultado de la activación de las cadenas musculares desde los patrones primarios. Nuestros patrones primarios son la flexión y la extensión. ¿De dónde sale el caminar, el trepar, el saltar? ¿Sí? Y los más específicos, que ya son producto del desarrollo de nuestro sistema nervioso central, al practicar alguna actividad, destreza o deporte. ¿Sí? Nuestra tercera definición habla de que los patrones de movimiento es trabajar por patrones cinemáticos de movimiento en vez de grupos musculares, ¿sí? Nos permitirá obtener un trabajo más equilibrado, natural y efectivo. Esto es basándose siempre en los patrones primarios, que serían la flexión y la extensión, o sea, tomando en cuenta estos movimientos, entonces ahí es donde yo abarco, más que trabajar por grupo muscular, yo trabajo por cadena, ¿sí? Por uniones articulares. Entonces voy sacando fuerza. Esto es un ensamblaje, ¿sí? ¿Sí? Lo que va, repercute la fuerza que parte de aquí va al codo, del codo al hombro, del hombro a la espalda, ¿sí? Y así sucesivamente. Por eso es que les decía que la sentadilla, por ejemplo, la fuerza de estabilización parte desde la zona media, pero la fuerza principal de impulsión, ¿sí? O del ascenso y el descenso también, por supuesto, parte desde los pies. Por eso les decía que apoyar bien la planta del pie, ejercer la fuerza como tal. Esa fuerza se transmite en cadena, ¿sí? Y sale desde el talón. Vamos, dependemos de todos los otros músculos y principalmente de lo que nos emita desde aquí, ¿sí? De nuestro cablería y nuestro sistema nervioso central, desde esa emisión, ¿sí? De esa irradiación nerviosa para poder ejecutar y concentrar bien el movimiento. ¿Estamos? Entonces ahí tienen tres. ¿Cuáles son las clasificaciones de los patrones de movimiento? Y ya habíamos hablado un poquito de lo que era dominante de cadera, rodilla, ¿sí? Antiflexión, antiextensión. Y acá viene el nombre completo y ahora les va a gustar más porque van a venir las imágenes también, entonces no va a ser tan complicado. Dominante de cadera, dominante de rodilla, tracción vertical, tracción horizontal, empuje horizontal. Estos son los ejercicios, los movimientos que nosotros, los patrones de movimiento que nosotros utilizamos en todas nuestras sesiones de entrenamiento, en todo nuestro circuito, en todos los movimientos, desde el más simple hasta el más complejo, ¿sí? Tenemos después el núcleo, la zona del core, rotacional y diagonal, el de transporte, el antirrotación, antiflexión, antiextensión y antiflexión lateral. Y aquí tienen entonces, aquí tienen el título, ¿sí? De cómo es la clasificación de los patrones de movimiento y aquí tienen los ejercicios que van en cada uno de ellos. Si hablamos de dominante de cadera, nos estamos refiriendo a los ejercicios que son conocidos como peso muerto y sus variantes con o sin elementos. Sí, también empujes de cadera y sus variantes que son elevación pélvica con o sin elementos. Después tenemos dominante de rodilla. Aquí entran las sentadillas y sus variantes con o sin elementos. Las estocadas y sus variantes con o sin elementos. Después tenemos las tracciones. Aquí entran dominadas y variantes que puedas aplicar, que en este caso se utiliza mucho el TRX, ¿sí? El entrenamiento en suspensión para ir progresando y para ir controlando el peso del cuerpo, que es muy bueno también. El remo y sus variantes, sea con goma, sea con mancuerna, sea con disco,
como ustedes prefieran. Después tenemos los empujes. En empujes entran las flexiones de brazo y sus variantes. Press de banca, press militar y las variantes de esto también con o sin elementos. La zona del core o la zona media son los ejercicios que buscan resistir o mantener una posición. Acá hay distintas variantes de planchas en el piso con antebrazo o con los antebrazos, con el brazo extendido. Acá está la plancha baja y la plancha alta. Sin olvidarnos de entrenar distintos planos, así como hacemos plancha frontal o la típica que conocemos todos, también hay que utilizar la plancha lateral y la plancha invertida boca arriba, ¿sí? No se olviden de eso, que hay que ir variando la posición. Acá entonces tenemos. Fíjense, acá esta parte me gusta mucho porque es bien desglosadito todo. Acá tienen la clasificación. Acá tienen ya los ejercicios específicos según la clasificación, ¿sí? Y acá ya tienen la ejecución y demostración del ejercicio animal. Entonces tenemos dominante de cadera con elementos del lado izquierdo y sin elementos. Si no tengo elementos, entonces ¿cómo puedo trabajar igual esa zona? Ahí tienen el ejercicio, ahí tienen entonces peso muerto con mochilita o con caramelito, como ustedes le quieran llamar. Tienen peso muerto con barra, ¿sí? Y tienen peso muerto unilateral o unipodal, ¿sí? Al otro lado tienen elevación pélvica con una pierna flexionada. Eso puede ser sostenida en el aire o subir y bajar o el ejercicio común que es el de puente, subir y bajar cadera con ambos pies en apoyo. Después tienen el dominante de rodilla con elementos que serían las sentadillas en sus diferentes versiones. Ahí tienen sentadilla con pesa rusa, sentadilla con barra y la estocada con mancuerna, ¿sí? La estocada, acuérdense que puede ser el avance frontal, lateral o posterior también. Después, sin elementos, si quiero trabajar ejercicios que sean dominantes de rodilla, tienen la sentadilla pistol, a una sola pierna, la sentadilla en sumo o bailarina y la sentadilla o el desplante lateral, ¿sí? Que es la última que está ahí abajo. Bueno, acá tienen entonces tracciones. En tracciones entran con elementos, se puede trabajar entonces todo lo que sea remo y jalones, ¿sí? Entonces ahí tienen lo que es justamente remo con mancuerna o serrucho también entra. También, por supuesto, tracciones con TRX y tienen goma cruzada como si fuera un trabajo de polea para lo que es la zona del hombro principalmente. Después tienen sin elementos, entran las dominadas, las tracciones y los desplazamientos o eh, las corridas que se hacen por las barras. Son desplazamientos de agarre, ¿sí? Que trabajan mucho el trapecio, el hombro, el deltoides, que es, fíjense que el de este lado, el del lado derecho, es la opción alternativa si no tengo el elemento, por ejemplo, como la goma. La goma se pisa en la mitad y se hace cruzado, ¿sí? Y en ese caso, si no tengo la goma y tengo un espacio donde colgarme y puedo hacer ese desplazamiento, entonces realizo ese movimiento. ¿Estamos? Estas son las diferentes que trabajan la misma zona muscular. En los empujes con elemento, ahí tenemos todo lo que sea, entonces banco plano, perdón, con barra, press con barra, y tienen apertura o press también con, es press con mancuernas también en banco plano, y después tienen press militar con mancuerna también, la tercera imagen. Si es sin elementos, para trabajar y enfocar en la misma zona, se trabajan las flexiones de brazo. Y fíjense el segundo ejercicio, la segunda imagen que tienen en sin elementos, ahí se trabajan unas flexiones, pero unas flexiones en carpa. Ahí sí se levanta mucho la zona de la cadera y el empuje es prácticamente al lado de la oreja, la palma de la mano va al lado de la oreja. Y fíjense la flexión es como trabajar un press, ¿sí? Pero en posición invertida.
Entonces, se enfoca mucho, mucho, mucho en el hombro, perdón, y deltoides y trapecio, ¿sí? Después tienen para trabajar también la otra zona, tienen eh, flexiones, pero en banco también, ¿sí? Como alternativa, si no cuento con mancuernas, o hago con mancuernas en una estación y hago en banco o en una grada o sobre una caja en la siguiente, ¿sí? En este caso, fíjense que la altura es un poco más elevado, o sea que no tiene que ser tan bajo porque si no va a salir las flexiones declinadas y esas son más complicadas. En la zona media, la zona del core, ahí tienen con elementos, tienen goma, polea, la ruedita abdominal, tienen el elástico también, rotación media, tienen planchas laterales con mancuerna, tienen el movimiento inicial, tienen estocada con rotación con pelota medicinal y tienen después la pelota que es de pilates regularmente, ¿sí? Fíjense cuál es el apoyo y se realiza con cambio de pierna, manteniendo, por supuesto, la espalda lo más rígida y recta posible, ¿sí? Esas son las variantes que se pueden incorporar con diferentes elementos. Entonces tienen ruedita, polea, elástico, pelota medicinal, pelota de pilates y tienen mancuernas. Después tenemos sin elementos. Ahí ven lo que es, ese se llama posición de perro, se llama realmente, pero siempre le digo toque cruzado al primer ejercicio que están viendo sin elementos del lado izquierdo, que es pierna derecha con brazo izquierdo y viceversa. Después tienen la plancha lateral con un apoyo de rodilla y tobillo y antebrazo codo de un lado. Eso es sencillo, eso se eleva y se sube y se baja la cadera y trabaja súper bien. Y es una alternativa para las personas que no pueden realizar la plancha lateral completa. Después tienen lo que es abajo en la siguiente imagen, tienen mano debajo del glúteo, debajo de la cadera, y se trabajan también las variantes de una pierna flexionada, una pierna estirada, trabaja más la zona baja del abdomen una vez que estiro las piernas. Entonces, eso hay variantes también, pero por supuesto es boca arriba ya, ¿sí? Después tienen, por supuesto, esa posición que tienen del lado derecho de la primera imagen arriba, sin elementos. Esa se llama posición del insecto muerto y eso se hace cruzado, ¿sí? También lo mismo que se hace en cuadrupedia, ¿sí? Se hace pero boca arriba, ¿sí? Se cruzan las piernas, derecha con izquierda, es parecido a un pedaleo, pero ahí hay mucha coordinación, tanto de brazo como pierna también, y tensar bien el abdomen. Después tienen la plancha alta con toque de hombro, que es la segunda imagen, y la tercera imagen, que es la plancha lateral estática, completa. Esa es la más complicadita. ¿Para qué me puede servir saber sobre los patrones de movimiento, las combinaciones de lo que puedo hacer? Volviendo al tema, ya teniendo estos patrones claros en tus conocimientos, ya anotamos en un diario, una libreta de entrenamiento. Ahora uno puede hacer una rutina completa, bien organizada, sin sobrecargar solo una zona, ¿sí? Si uno asocia un patrón de movimiento a un ejercicio en particular, según la tabla que van a encontrar ahí, el que vimos, se puede armar la rutina de una manera organizada para que durante la semana uno pueda entrenar o direccionar todos los movimientos. O sea, una buena distribución es lo que queremos, no sobrecargar una zona y terminar lastimando, ¿verdad? La organización de tu rutina depende de los siguientes factores. Hay que tomar en cuenta, chicos, nosotros tenemos en el entrenamiento, en el mundo del entrenamiento, tenemos leyes también que nos rigen, que son conocidos como principios del entrenamiento, ¿sí? Y son las leyes que nos rigen o nos dirigen o nos ayudan a direccionar mejor la estructura y la planificación de nuestras rutinas. Entonces, voy a citar algunos, porque más adelante igualmente vamos a desglosar los otros. Tenemos el principio, tenemos que respetar estos principalmente. ¿Qué factores o qué principios yo debo de tomar en cuenta? El principio de la individualización. ¿Qué significa el principio de la individualización? Siempre se menciona que cada persona es un mundo aparte, ¿verdad? Por lo tanto, el entrenamiento también se debe hacer adaptado según algunos componentes. ¿Qué voy a tomar en cuenta cuando voy a planificar?
Por eso es tan importante conocerle a los alumnos y a los clientes. Voy a tomar en cuenta sus componentes físicos, su condición psicológica, las ambientales, con nuestro clima está mortal, ¿verdad? Y cada entrenamiento varía según la persona. ¿Por qué? Acá se aplica el principio de la individualidad, ¿sí? Que debe estar adaptado y enfocado según la condición, el ambiente, la condición física, psicológica y los objetivos de la persona y la capacidad de la persona. Después tenemos la capacidad física inicial de la persona. Por eso es que les digo que es tan importante que ustedes hagan un test de diagnóstico cuando vayan a arrancar con un grupo nuevo o una persona nueva. Mediante las evaluaciones que ya venimos mencionando justamente, ¿sí? Serían ideal que tomen unas pruebitas que sean 3 ejercicios por lo menos para ver en qué condiciones entra esa persona al grupo. El objetivo o lo que debe o lo que desee mejorar la persona. Esto entraría dentro del primer punto, ¿sí? Pero lo que hay que recalcar es que para dar algunos ejemplos justamente de que uno tiene que, cuando tiene ese primer encuentro con la persona, cada persona tiene un enfoque diferente, ¿sí? Cada persona tiene una necesidad diferente, cada persona tiene un objetivo diferente, ¿sí? Entonces, vamos a tratar siempre de enfocar los objetivos y que sean realistas, alcanzables, ¿sí? No vamos a prometer cosas que no se van a poder cumplir porque milagros tampoco podemos hacer, ¿verdad? Entonces, tratar de que sean objetivos concretos, que sean justamente alcanzables, palpables, ¿sí? Y por supuesto, preguntarle a la persona con qué objetivo. No todos vamos a entrenar, chicos, porque queremos estar 90, 60, revienta, ¿verdad? Mucha gente va como terapia, mucha gente y casi en su mayoría va por una recuperación de alguna lesión. Otras personas van simplemente porque necesitan por una salud mental, ¿sí? Otras personas ya van por recomendación médica. Entonces, recuerden que no todos vamos con el mismo objetivo. Por eso es importante saber y acercarse a la persona y preguntarle con qué objetivo y con qué finalidad y saber a qué se dedica también. Ejemplos de cómo empezar con ciertos movimientos para, por ejemplo, hay movimientos que son complicados, la dominada, por ejemplo, ¿sí? Si queremos realizar las famosas dominadas, ¿sí? Hay formas y formas de enseñar, por supuesto, y para esto nos sirven mucho las gomas largas, ¿sí? Que se colocan por la barra, se colocan en los pies y uno va empezando porque eso da un impulso y una estabilidad. O ponemos cajas, subimos, nos atajamos 1, 2, 3 segundos, bajamos otra vez. Entonces hay formas de ir adaptando al cuerpo, ¿sí? Y después vamos a ir dejando de usar esos elementos de ayuda externa, ¿verdad? Hay que dedicarle un poco más de tiempo siempre a los ejercicios que son de tracciones. Si yo quiero dominar este movimiento que se llama dominada, yo también tengo que dominar este movimiento que se llama tracción. Uno es en posición vertical y el otro es en posición horizontal, ¿sí? Pero ambos justamente fortalecen las musculaturas que necesitan o que complementan un ejercicio al otro, ¿sí? Entonces después, aparte de practicar lo que es la dominada como tal, hay ejercicios de tracciones con sus variantes, así como son el remo. Además, también hay que dedicarle tiempo a practicar, o sea, practicar la posición que me está costando, ¿sí? Siempre pensar en grande, pero empezar en pequeño, ¿sí? De lo más simple a lo más complejo. El siguiente ejemplo también es de la parte superior, las flexiones de brazos, las famosas lagartijas. Estos dos ejemplos son porque son los que más cuestan siempre en la ejecución, ¿sí? Tanto en mujeres como hombres. No crean que no para todos los hombres es sencillo también realizar bien las flexiones. Para ellos es más que para nosotras las dominadas son más un reto, ¿verdad? Que las flexiones de brazo. Para nosotras las mujeres muchas veces flexiones de brazo es un reto y pasar de flexiones de brazo a tracciones y a dominadas ya es todo un logro, ¿verdad? Las flexiones de brazos se puede practicar entrenando todos los ejercicios que impliquen los empujes. Entonces, es tan importante por eso variar los movimientos y respetar entonces los patrones básicos de movimiento y saber hasta dónde es el rango de movimiento también de cada zona para no sobrecargarse y la distribución de los ejercicios. Este es para mí la parte más complicada y Argela a lo mejor muchas veces de lo que es la parte de biomecánica, hablar un poco de planos y ejes, eh, pero a la par que se vayan desarrollando las clases, ustedes se van a dar cuenta de que yo, por ejemplo, siempre le digo a mis alumnos,
planos son justamente los cortes que se realizan, o sea, estos son cortes en 3D que se realizan en el cuerpo según el movimiento o según el ejercicio que vayamos a demostrar. Y los ejes serían como los hilos o los alambres que vuelven a unir o contrarrestan ese fraccionamiento, ¿sí? Entonces, algunas articulaciones como la espalda, la cadera, pueden realizar todos sus movimientos sobre todos los ejes y los pueden encadenar. A este movimiento se le conoce como circunducción. Entonces, la cadera y la espalda pueden realizar este movimiento, ese movimiento circular de rotación hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿sí? Planos y ejes corporales. De un lado se van a enfocar entonces en los planos. Los planos serían como esos cuadrados, esos espejos que están cortando el cuerpo, que están en secciones, ¿sí? Y los ejes, entonces, son los puntos de unión contrario a esos planos. ¿Está bien? Ahí tienen la imagen, después ustedes pueden mirar justamente. eh, Ahora yo les voy a explicar cómo se para el cuerpo. Siempre yo me enfoco más en lo que son planos porque los ejes serían lo contrario o ya sería la unión a... Si hablamos de un plano sagital, ¿a qué se refiere cuando decimos que estamos trabajando sobre un plano sagital? Esto es dividir a nuestro cuerpo en la parte derecha, de dónde salió la derecha y la izquierda. Entonces, de acá, justamente de los planos. Gracias a estos planos que fraccionan o dividen nuestro cuerpo, justamente es que podemos decir lateral derecho o lateral izquierdo, o mitad derecha, mitad izquierda. Entonces, divida nuestro cuerpo en la parte mitad derecha, mitad izquierda. Sobre este plano se realizan los movimientos que podemos observar desde el perfil. Todo ejercicio que yo haga y me ponga de costado, de perfil, ¿sí? Sea lateral derecho o lateral izquierdo, entonces sobre este plano es que se realizan estos movimientos, ¿sí? Y ahí es que yo puedo decir si me voy a la derecha, si me voy a la izquierda. Entonces hay una perspectiva, una visualización de perfil, ¿sí? Si hablamos de un plano frontal, este divide a nuestro cuerpo en la parte de mitad antero-posterior y podemos encontrar o visualizar los movimientos que se realizan en una perspectiva de cara o de espalda. ¿Qué significa esto? De frente, de espalda, ¿sí? Antero-posterior, ¿sí? Anterior y posterior. ¿Estamos? Arriba entonces teníamos mitad derecha, se parte el cuerpo desde acá, ¿sí? Desde la cabeza hasta el suelo, mitad derecha, mitad izquierda, plano sagital. Plano frontal se parte por la mitad, pero parte anterior y posterior, frontal y de espalda, ¿sí? Y el plano transversal es el que divide a nuestro cuerpo en la parte de mitad superior y mitad inferior, en la mitad, ¿ok? Arriba o abajo. Esa es la perspectiva que orientamos o dirigimos. Así se ve sencillo, ¿verdad? Ahora, tienen los ejes. Del mismo modo que los planos, podemos observar tres ejes de movimiento. Hay tres ejes, tres planos y tres ejes que los vuelven a unir. Tres planos que cortan, ¿sí? Para ver o para tener una perspectiva lateral o superior o anterior. Y hay tres ejes que los vuelven a unir o a contrarrestar, ¿sí? En la diserción justamente. Eje antero-posterior tiene una dirección de atrás hacia adelante, por lo que se encuentra perpendicular al plano frontal. El eje vertical se dirige de arriba hacia abajo y es perpendicular al plano horizontal. Y el eje transversal, que tiene prácticamente el mismo nombre que el otro plano, también se encuentra dirigido de lado a lado y tiene como perpendicular al plano sagital. O sea que estos son los que contrarrestan a los planos, por eso le digo que no se enreden mucho. Movimiento de las articulaciones del cuerpo humano, la flexión y la extensión. Acá ya vienen los términos que van a utilizar ustedes en su calentamiento y en el desarrollo de sus ejercicios, ¿sí? Flexión y extensión se desarrolla en el plano sagital y es la modificación del ángulo formado por los huesos de una articulación. La flexión es el movimiento contrario a la extensión y viceversa.
Si realizamos una flexión para que todas las partes anatómicas vuelvan a su posición inicial, debemos de realizar una extensión, ¿sí? Flexión y extensión, sencillo. Aducción y abducción. Tiene uno AD y el ADD tiene, ¿sí? Entonces, son movimientos fundamentales que se realizan en un plano frontal. Y ahí me acuerdo cómo era que dividía el cuerpo el plano frontal. Se produce una aducción cuando una parte del cuerpo se aleja de la zona media y si se acerca es un movimiento de aducción. El AB quiere decir que abre o se aleja, ¿sí? Todo movimiento que sea de abertura y se aleje de la zona media, vamos a tomar de referencia el ombligo, la zona abdominal. Entonces, todo lo que se aleje, todo lo que se abra de la zona media se llama abducción. Y aducción sería lo contrario, es todo lo que se acerca o se cierra. De ahí es que vienen los movimientos, que son ejercicios de, o máquinas que le dicen máquinas aductoras o aductores o de abductores. Movimientos entonces de rotación. En este tipo de movimientos se produce en el plano horizontal. Ahí voy atrás y miro cuál lo que era, en qué dividía el plano horizontal, a qué se refería. Cuando un elemento se aleja de la zona media del cuerpo rotando lateralmente, ¿sí? Se denomina rotación externa. En oposición, si un elemento se acerca de nuevo, se denomina rotación interna. Eso se hace mucho con la pierna, ¿sí? O el pie, la rotación interna y externa, ¿sí? O lateral. También los movimientos que son de los brazos, ¿sí? Se puede también realizar. Entonces, son los diferentes movimientos que se realizan según la zona, ¿sí? Circunducción es el movimiento más combinado y es más de un movimiento en una articulación. Entonces, se realiza una combinación de más de un movimiento de los anteriores ya vistos, por lo que no se reconoce como un movimiento fundamental de nuestras articulaciones. Y acuérdense que este movimiento de circunducción tiene la zona de la espalda y la cadera nada más, ¿sí? Y el dedo gordo, ¿sí? El pulgar es el que realiza el movimiento de circunducción también completo. Eh, Acá tienen la distribución. Este también está muy lindo. Son muchos cuadritos, ¿verdad? Pero ya van a ir entendiendo a la par que vayan realizando el ejercicio. De un lado tienen entonces los planos, plano sagital, frontal y transversal. Al otro lado tienen ejes. Si trabajo sobre un plano sagital, su eje es transversal. Si trabajo sobre un plano frontal, su eje es anteroposterior, que este es otro nombre que le ponen también, anteroposterior, que es más sencillo, ¿verdad? Y si trabajo sobre un plano transversal, también estoy sobre, los une un eje vertical. ¿Qué movimientos se sitúan en estos planos y en estos sobre estos ejes? Y ahí tienen la flexión y la extensión. Se sitúa entonces o se visualiza entonces en un plano sagital con un eje transversal, ¿sí? ¿Qué ejercicio, a qué ejercicio nos estamos refiriendo de flexión y extensión específicamente? Y como ejemplo tenemos las sentadillas, ¿sí? Si voy a hablar de un plano frontal y tengo que ejemplificar, trabaja sobre un eje antero-posterior, ¿qué movimientos son los que se enfocan aquí? Son los de abducción. ¿Y qué son las aperturas? Acuérdense que abducción es abrir y alejarse de la zona media justamente del cuerpo. Si trabajo sobre un plano transversal y un eje vertical, el movimiento es de rotación. ¿Qué tipo de ejercicios? Lanzamientos, perdón, rotación a la pared o los famosos twists también trabajan en abdominales. Consideraciones a tener en cuenta. A pesar de que cada plano tiene una relación con movimientos específicos y concretos, en la práctica de los ejercicios se pueden dar diferentes movimientos en diferentes planos, aunque siempre va a existir un plano dominante. A la hora de planificar los ejercicios en el entrenamiento, deben de tener en cuenta la variable del plano del movimiento para que de esta forma el cuerpo se pueda desarrollar eficazmente en cualquiera de los tres planos. Lo ideal siempre es enfocarse a trabajar todos los planos, ¿verdad?
El punto donde se encuentran los tres planos de movimiento es el centro de gravedad de nuestro cuerpo, que lo tomamos de referencia entonces al ombligo. En posición de pie, el centro de gravedad se suele situar en la zona lumbar, ¿sí? Sin embargo, cuando realizamos cualquier movimiento de alguna parte de nuestro cuerpo, el centro de gravedad se desplaza también en relación a dicho movimiento. O sea que esto puede variar, pero si hablamos de una posición de pie, vamos a tomar de referencia entonces ombligo, zona lumbar. Bueno, em, tarea del módulo 2. Está bien. Escoger dos posiciones o dos posturas de algún movimiento. Yo le llamo siempre movimiento, ejercicio, ejercicio, movimiento. Es ejercicio. Del que les guste. Indicar el nombre de ese ejercicio, de ese movimiento que están escogiendo. Imprimir o dibujar ese ejercicio, ese movimiento y realizar el análisis de los principales errores en su ejecución. Entonces ustedes ponen el dibujito, abajo ponen el nombre del ejercicio, ¿sí? Y a este costado ponen errores más comunes en la ejecución. Uno, dos, tres, los errores que ustedes crean. Y debajo del dibujito, otra vez al otro lado, van a colocar buscar otra alternativa similar, como nos pasó con la sentadilla, por ejemplo. ¿Qué pasa si la persona no sabe hacer sentadilla con barra o sentadilla con palo de escoba? ¿Cómo? ¿Qué otra alternativa para trabajar la misma zona tengo? Entonces piensen en eso. Buscar otra alternativa similar para mejorar las posturas escogidas y resaltar qué tendrías en cuenta. ¿Cómo resaltamos? Ponemos abajo observaciones. Tener en cuenta. Los pies, la mirada, la espalda, ta. Entregar en la siguiente clase presencial, bien presentable, ¿sí? Puede ser manuscrito, puede ser impreso. No quiero la sentadilla, ni la flexión de brazo, ni la plancha clásica baja. Esos tres yo ya analicé, ya les mostré cómo se hace y ya están los puntos específicos. Busquen otro ejercicio, otras posturas y analicen. ¿Está bien? Son dos posturas, ¿sí? Nombre del ejercicio, los errores más comunes y ejercicio alternativo con los enfoques principales que tienen que poner, ¿sí? ¿Duda? ¿Queja? ¿Sugerencia? Pobre el compañero nuevo que entró, vas a tener que ver la grabación anterior porque este es unión de la grabación anterior ya de la clase para estar al día, ¿sí? Cualquier cosa tienen para consultar en el grupal o me escriben al privado hasta el día miércoles. Recibo consulta. ¿Estamos? Jueves y viernes ya no, porque sábado ya nos vemos en la clase presencial. Esto se va a entregar en una carpeta con una linda carátula y una linda presentación. Sí, yo le voy a hacer la corrección y en la siguiente clase yo les devuelvo su carpetita y su trabajo ya puntuado, ¿sí? Este sería para el sábado, ¿verdad, profe? Sí, exactamente. Para Tienen una entregar. semanita para trabajar y yo siempre les recomiendo que trabajen desde ya cuando la cabecita está tibia, porque después uno se olvida de los detalles. ¿Está bien? Está bien. Dale, pues. Bueno, chicos, si no tienen dudas, les dejo libres. Muchas gracias por la conexión. Que tengan buen fin de semana. Consultas, en un rato te agrego al grupo al nuevo compañero. ¿Estamos? Que tengan buen fin de semana. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, chao. Gracias a ustedes.